Assessment Center es un método de evaluación situacional que consiste en un conjunto de pruebas. Los criterios para definir el Assessment Center son la inclusión de 2 o más métodos durante su procedimiento. 1 o más asesores deben observar el comportamiento de los evaluados. Los métodos para realizar la evaluación del desempeño deben ser integrados por un procedimiento estadístico. El procedimiento debe tener una duración de al menos 2 horas. Los que no son componentes de un Assessment Center. Los métodos que solo aplican pruebas de papel y lápiz. Los que involucran solo un asesor. Los métodos que no implican la observación de conducta abierta. Los ejercicios computarizados en donde el participante debe elegir entre un conjunto de comportamientos alternativos predefinidos. Las entrevistas de tipo situacional en donde se le plantea al candidato situaciones hipotéticas para que responda qué haría. Los ejercicios de simulación que exigen elección entre acciones alternativas. Las técnicas utilizadas con frecuencia en los Assessment Center. Ejercicios de simulación. Los ejercicios de simulación comúnmente utilizados en los Assessment Center son canasta de papeles, grupos de discusión, entrevistas de simulación con subordinados y clientes, análisis de problemas y toma de decisiones. También está la entrevista. La entrevista es una técnica, una de las más utilizadas en los procesos de selección. Asimismo tenemos los test de personalidad. La medición de la personalidad es uno de los aspectos más difíciles de evaluar, puesto que se puede considerar como una invasión de la privacidad de la persona. Coaching. ¿Qué significa coaching? Coaching es un anglicismo que alude al rol del entrenador deportivo. Sugiere la práctica de una metodología de discusión que facilita el proceso de retroalimentación y la disolución de conflictivas individuales y grupales dentro de las compañías. La persona que ofrece el coaching se le conoce como coach y quien lo recibe, el cliente, también como coaching. ¿Qué es coaching? El coaching es una práctica no directiva, es decir, que el coach debe poder mantener a lo largo del proceso del coaching una posición de neutralidad con respecto a las decisiones que el cliente debe tomar. El rol del coach no es el de mentor, tutor, consultor, por mencionar algunas de las funciones con las que se suele confundir. Un mentor es un consejero. El tutor es quien ejerce la guía. El consultor es quien enseña cómo se puede hacer algo. Beneficios que ofrece la implementación del coach. El coaching adquiere las capacidades necesarias para resolver autónomamente sus conflictos y mejorar sus procesos de feedback. Se impulsa el mejoramiento del nivel de eficiencia, mejora el clima laboral y ofrece una cultura organizacional de autocontrol. Ámbitos de aplicación del coaching. En el campo personal se enfoca en la atención de las problemáticas personales. En el campo profesional enfatiza en el desempeño profesional trabajando la dinámica personal, grupal y organizacional. La metodología. El proceso de coaching se desarrolla a partir de 7 fases. Primero, situación presente y definición de fortaleza. Segundo, campos de acción internos y externos. Tercero, grupos objetivos internos y externos, totales y parciales. Cuarto, identificación de cuellos de botella, es decir, solución a los problemas más críticos. Quinto, el proceso de cambio. Sexto, cooperaciones internas y externas. Séptimo, retroalimentación permanente. Determinantes del proceso coaching. Ayudan a establecer metas. Ayudan a examinar la realidad y explorar la situación presente. Ayuda a encontrar opciones, estrategias y posibilidades alternativas. Ayudan a determinar qué, cuándo y quién lo hará. El coaching mayéutico. La metodología del coaching mayéutico contiene 4 acciones claves sobre la estructura generadora de la conducta. El primer movimiento consiste en preguntar, saber qué preguntar y cómo hacerlo. Saber preguntar significa que las preguntas deben ir abriendo un camino que conduzca al descubrimiento de la solución del problema sobre el que se consulta. El segundo movimiento consiste en establecer afirmaciones que marquen con la mayor precisión los límites entre los cuales debe transitar la solución posible. El tercer movimiento es el proceso de coaching mayéutico. Está dado por la sugerencia, pues hay momentos en los que el cliente puede quedarse en blanco y hay que ayudarlo a continuar.
Finalmente, para que un proceso de coaching sea eficaz, debe contar con una instancia legítima de asistencia al consultante que pueda sostenerse durante el tiempo que sea necesario. Se trata de acompañarle en su proceso de crecimiento en el rol para que pueda lograr una creciente autonomía. Hola, mi nombre es Jenerile Ugarte. En este momento desarrollaré el tema de PNL o programación neurolingüística. Es importante saber cómo nace el PNL. El PNL o programación neurolingüística nace en los años 70 gracias a las investigaciones de Richard Bandler, informático y matemático, junto a John Grinder, psicólogo lingüístico. El propósito de estos investigadores era identificar los patrones de conducta de los genios de su época y cómo lograban tener éxito a lo largo del tiempo. Estos personajes eran Virginia Satir, psiquiatra conocida por la excelencia en las terapias familiares; Erik Erikson, psicoanalista destacado por sus contribuciones en la psicología social; y Fritz Perls fue uno de los creadores de la psicología gestal. Gracias a las conclusiones de dicha investigación, crearon este modelo de PNL. Este tiene dos factores importantes. Número 1, descubrir los patrones de éxito para poder destacarse en situaciones de la vida. Número 2, descubrir la manera efectiva para comunicarse, tomándose esto de estas personas exitosas. ¿Qué es el PNL? Es un modelo que permite dirigir el cerebro de manera óptima para lograr un objetivo. Y en mi opinión personal, el PNL es un programa a nivel neuronal acerca de las decisiones que se desea tomar. Y es expresado a través del lenguaje, que estas pueden ser de forma verbal o no verbal. Es decir, a través del lenguaje se puede determinar la función interna de la persona. ¿Cómo funciona el PNL? Se forman circuitos paralelos, las cuales son redes neuronales acostumbradas a una situación. Para que una persona obtenga éxito en su vida, es necesario instalar opciones en su cerebro, es decir, circuitos paralelos alternos que funcionen en situaciones deseadas. ¿Qué es un circuito paralelo? Es un conjunto de neuronas que crean una red. Si se llegara a repetir los mismos sentidos, se activa la misma red neuronal. Entonces, al no tener otra opción, esta está en constante activación y se forma un surco. Este sería un programa automático que activa la conducta en sistemas parecidos o relacionados con los sentidos activados. Estas pueden ser el desánimo, fobia, miedo, entre otros. El PNL se encarga de instalar más opciones en el cerebro a través de un circuito paralelo. Las herramientas más importantes y utilizadas en el PNL son procesos visuales, sensoriales y auditivos. O sea, se utilizan técnicas donde la persona pueda ver, oír y sentir, creando así un instinto de conservación o lo que nosotros llamaríamos supervivencia, donde el cerebro se encarga de conseguir la opción más adecuada para la situación. Neuromanagement. Se trata de una aplicación de la neurociencia aplicada a la gestión empresarial que busca explorar los mecanismos intelectuales y emocionales vinculados con la dirección y gestión de las organizaciones y busca entrelazar los nuevos conocimientos generados en el ámbito de las neurociencias. Esto se trata de una aplicación futurista con un alto potencial cuyos resultados y descubrimientos pueden proporcionar una interesante guía a los líderes de negocios que buscan mejorar sus organizaciones, elevando la productividad y desarrollando el liderazgo. Ahora la interrogante es la siguiente: ¿cómo se relaciona el neuromanagement o cómo surge el neuromanagement? ¿Qué es neurociencias? Este concepto puede resultar misterioso o extraño para los líderes de negocios. ¿Qué hablamos exactamente? Se trata de una ciencia multidisciplinaria que se refiere al estudio de la estructura y funcionamiento del sistema nervioso, particularmente del cerebro, gracias a su análisis a distintos niveles como el molecular, neuronal, biológico, conductual, entre otros. La neurociencia, en síntesis, busca esclarecer la manera como la actividad del cerebro se relaciona con la manera de pensar y actuar. Es así como la neurociencia está revolucionando la forma de entender las conductas y modos de aprendizaje y está permitiendo saber cuáles son los procesos biológicos que facilitan la adquisición del conocimiento, la interacción entre los seres humanos y los procesos neurales de la toma de decisiones. Es así como convergen las neurociencias y el liderazgo de las empresas, ya que el neuromanagement permite detectar, incorporar, mezclar, producir, mejorar e innovar con los recursos materiales humanos disponibles y posibles.
flexibles, a la vez que se optimizan y capitalizan los vínculos entre cada uno de los miembros que forman una organización para generar un resultado final óptimo y aumentar los ingresos, el nivel de producción, aumentar lo que es la satisfacción laboral y que realmente haya una buena dinámica laboral y de allí derive una buena producción empresarial. Ahora bien, usted como dirigente de una organización empresarial se estará preguntando cuáles son los beneficios de aplicar el neuromanagement a su organización. Bueno, le cuento que tiene múltiples beneficios tanto a nivel individual como organizacional. Sin embargo, estos beneficios se basan netamente en el sustento del cerebro humano, en optimizar lo que son las capacidades como la atención, concentración y memoria, entre otras. ¿Para qué? Para poder, a través de ciertas estrategias, multiplicar o aumentar la producción de cada uno de sus empleados. Los siguientes. Lo que se busca es promover el entrenamiento. ¿El entrenamiento de quién? Se busca es que las personas desarrollen sus capacidades cognitivos, emocionales y que de esta forma estarán en condiciones de seguir el máximo rendimiento en su vida laboral y de esta forma mejorar la productividad. A nivel organizacional se destaca que al conocer los elementos que determinan la conducta de cada uno de los empleados y la toma de decisiones en distintos contextos, se garantizará un mejor desempeño en las actividades de liderazgo, de planeación, de selección de personal, entre otras. La siguiente interrogante que nos surge es para quién, dónde y cómo implementar el neuromanagement en la organización. Pues les cuento que los programas de neuromanagement pueden implementarse en organizaciones de cualquier fin y tamaño, especialmente en áreas como alta dirección, gestión de cambio y recursos. En el caso de la alta dirección, pueden implementarlo los ejecutivos, ya que estos son los primeros en beneficiarse de esta herramienta, ya que a través de la cual se les ayuda a identificar los mecanismos intelectuales y emocionales que interfieren en la toma de decisiones y se les entrena para que hagan un mejor manejo de este aspecto, aún en contextos de cambio y crisis, algo que caracteriza el actual modelo de negocio. Solo se busca el mejor postor, quien tenga las mejores capacidades y la mayor cantidad de conocimientos. Por otro lado, también se puede aplicar a la gestión del cambio, siendo esto uno de los grandes desafíos de las organizaciones del siglo XXI, el cual es realizar y adaptarse a los cambios de forma exitosa, ya que el neuromanagement proporciona una guía efectiva para hacer que las personas y equipos de trabajo superen las resistencias y acepten los cambios de manera más fácil y con buenos resultados. Esto va directamente a lo que es la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se busca conocer las fortalezas y debilidades del grupo de trabajo y trabajar en base a este personal. Los recursos, el área de recursos humanos, en la cual en varias ocasiones la gestión de capital humano representa un gran reto para muchas organizaciones, ya que el neuromanagement provee de herramientas para realizar una mejor selección de personal de acuerdo al perfil neurocognitivo necesario para cada puesto, lo cual garantiza una mayor eficacia en la elección de un candidato. Por último, y a modo de cierre, se destaca que el neuromanagement es un modelo de gestión empresarial que permite desarrollar nuevas formas de conducir cualquier tipo de organización, que busca, que se quiere que un personal directivo, que un ejecutivo que esté emprendiendo, creciendo, busque conocerlo y explorarlo con la finalidad de obtener negocios más eficaces, negocios con mayor cantidad de productividad y que sean negocios sustentables y duraderos. Por otro lado, surge lo que son las entrevistas por competencia, la cual es un tipo de entrevista que emplean los expertos en la selección de personal para superar con éxito las entrevistas de trabajo más duras. ¿Qué sucede? Esta se basa en la premisa de que cada individuo es único e irrepetible. Las empresas que implementan esta herramienta no buscan disponer de un personal que simplemente tenga inteligencia y suficientes conocimientos para desempeñar un cargo, sino que buscan empleados que sean multifuncionales y que tengan el potencial para enfrentar diferentes situaciones cruciales que pueden terminar decidiendo el destino de la empresa. Además, esta herramienta aporta más ventajas y más eficacia en la predicción del desempeño laboral de cada uno de los empleados que una entrevista tradicional que se basa netamente en el currículum de un empleado, si posee las capacidades, la formación académica, entre otros. No profundiza en cuanto a la versatilidad del empleado o de la persona que se postula hasta un cargo. Por consiguiente, es necesario definir qué es competencia,
competencias. Para entender que esa entrevista por competencias se requiere definir este concepto. Bueno, este se define como la necesidad de valorar no solo el conjunto de los conocimientos, las habilidades y destrezas que una persona puede poseer, sino de apreciar su capacidad de emplearlas para responder a situaciones concretas y resolver los problemas que pueden surgir dentro del ambiente laboral. Se basa en medir, en estudiar las características individuales de cada uno de ellos. Estas características dan especial valor al sujeto dentro del ámbito laboral. En el mismo orden de ideas se destaca que la entrevista por competencia es multidimensional e incluye 4 componentes distintos, como lo son el saber qué, el saber ser, saber hacer y saber estar, siendo el saber ser la dimensión personal o lo relacionado en cuanto a actitud y valores que guían el comportamiento de un postulante a un empleo. El saber, que es la dimensión técnica y se refiere a los datos académicos o conocimientos que la persona posee. En cuanto a saber hacer, es la dimensión metodológica, la capacidad de aplicar el saber, como lo son las habilidades, destrezas, métodos de actuación, y el saber estar, que es la dimensión participativa del sujeto que se postula un trabajo y hace referencia a las capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo, que son fundamentales para que la dinámica grupal dentro de una organización sea. También destaca lo que es la estructura básica de una entrevista por competencia, la cual tiene diversos componentes, siendo el primero de ellos la situación, el cual, ayudado por preguntas apropiadas al del entrevistador, hará que el postulante identifique y describa al detalle una situación del pasado, es decir, cómo actúa el postulado ante una posible situación de un quiebre financiero. Se le hace este tipo de preguntas para determinar el comportamiento que desarrollará o que puede adoptar el sujeto ante este tipo de situaciones de crisis, cómo solventa, cómo maneja un grupo, cómo es la dinámica, si es capaz de solventar la situación, si tiene la capacidad de sobreponerse al estrés laboral que esta situación genera. Por otro lado, surge lo que es la tarea, en donde se hacen preguntas adecuadas que deben ayudar a determinar las responsabilidades y objetivos de la persona en plena situación. ¿Qué sucede? Que se determinan las habilidades, o sea, lo que son las tareas. Si se busca contratar tareas que va a realizar una persona de mantenimiento, por ejemplo, se estaría buscando que se encargue de la limpieza, del orden, de limpiar constantemente ciertas áreas, de cumplir cierto horario, por ejemplo. Por otro lado está la acción, que se basa en reconocer conductas personales manifestadas durante dicha experiencia. Y por último están los resultados, que se debe encontrar o determinar el nivel de eficacia obtenido tras las decisiones que tomó o las situaciones que aplicó el postulante ante tal situación. Es decir, que estos factores, como lo son la situación, la tarea, la acción y los resultados, se establecen ante determinada problemática y se establece un caso hipotético al realizar la entrevista al sujeto para determinar su actuación, su comportamiento, los pasos a seguir y si tiene las capacidades no solo intelectuales, sino la capacidad de raciocinio, de planeación, de la madurez emocional, personal suficiente para sobrellevar dicha crisis. Otro punto que surge, que es sumamente importante, es cómo debe prepararse un sujeto, un postulante para una entrevista de competencia. Lo primordial es saber que debes conocerte a ti mismo, debes investigar de las cualidades, de las características que exige un puesto, si precisa de una persona proactiva, una persona con habilidades en cuanto a la informática, las matemáticas, administración, para saber si tienes las capacidades adecuadas para postularse a dicho puesto. Por otro lado, es necesario buscar información sobre la organización a la que estás postulándote como empleado. ¿Para qué? Para conocer en qué ámbito se maneja, qué funciones requiere, qué funciones ejerce, qué pide de ti, qué busca de ti la organización, para que el entrevistado esté preparado para cada una de ellas y saber cómo manejar, cómo gestionar al entrevistador. Headhunters. ¿Qué son los headhunters? Son los cazadores de talentos. Estos nacen por la alta demanda de posiciones gerenciales, ejecutivas y técnicas especializadas que superan con creces a la oferta. ¿Quiénes son los headhunters o cazatalentos? Se trata de profesionales que se especializan en la búsqueda de recursos humanos altamente clasificados, para lo cual poseen amplios conocimientos del mercado laboral, cuentan con una amplia base de datos del personal y una extensa serie de contactos. El cazador de talentos actúa como un nexo entre el personal buscado y la empresa. El headhunter le pedirá a la compañía que para la búsqueda de determinado profesional ofrezca un mínimo de incentivos como un buen sueldo, posibilidades de crecimiento, buen ambiente laboral, contactos internacionales, entre otros. ¿Qué define a un buen cazatalentos? Número 1. Debe tener un gran poder de comunicación y persuasión, es decir,
Ser un buen negociante. Número 2. Tener mucha audacia para investigar y sondear las posibles situaciones que se presenten entre la empresa y los candidatos. Número 3. Poseer un gran conocimiento de todo el mercado laboral. Lo más frecuente es que la persona buscada ya esté trabajando. Sería altamente improbable que un ejecutivo que posee altas cualidades se encuentre desocupado. Por lo tanto, el cazatalento suele comunicarse con él para negociar momentos en que hará una primera evaluación al tiempo que le comentará sobre el nuevo trabajo. Si ambas partes se ponen de acuerdo, el recurso, talento o ejecutivo será presentado a la empresa, aunque esto suele ser bastante difícil, puesto que este tipo de profesionales suelen estar muy cómodos en el lugar en el que se encuentran. En determinados casos, la búsqueda se realiza en universidades, pero esto es poco frecuente, puesto que los estudiantes y recién egresados no poseen aún la experiencia necesaria para trabajar en puestos jerárquicos. Sin embargo, durante los últimos años ha crecido la demanda de juniors, es decir, jóvenes profesionales que las empresas desean moldear a su forma. Los verdaderos cazatalentos son aquellos que logran ubicar al mejor profesional en la materia, al tiempo que lo convencen de que abandone su cómodo puesto.